No, pero me parece que incluso, bueno, a quienes nos van a ver en en el momento en que lo vean, creo que es también como una metáfora. O sea, el fondo mismo es una metáfora de lo que puede que sea que quizás estemos sintiendo en estos momentos, o lo que puede que sea que estemos contándonos o experimentando en estos momentos. Y es que pareciese que fuese algo monstruoso, ¿cierto? Algo monstruoso lo que está sucediendo, lo que este tema del coronavirus está causando, no solamente en la economía, sino también como en el cambio rápido de hábitos, de cosas que creíamos que eran así. Entonces todos los días salíamos a trabajar, no podíamos compartir tiempo con la familia, no podíamos compartir tiempo en otro tipo de espacios y teníamos que hacerlo, ¿cierto? O sea, esa era la creencia en la que andábamos. Pero pues ya el coronavirus nos muestra que se pueden cerrar países, se pueden dejar de hacer eventos públicos, se pueden dejar de incluso realizar cierto tipo de viajes porque no se puede. Y cómo vivir esa nueva realidad, que era algo de lo que tú mencionabas ahorita. Y que se rompen certezas, ¿no? Se rompen patrones de pensamiento, creencias, estructuras, que nos daban cierta seguridad, ¿no? Que nos daban ciertos indicadores o patrones para movernos, y se están desvaneciendo, se están destruyendo, se están cayendo. Y lo interesante es que no, me da la sensación de que no teníamos un plan B para esto. No, yo siento una gran incertidumbre, por ejemplo, los políticos los veo totalmente desorientados, de cualquier país. Creo que la mayoría de ellos nunca se imaginó atravesar una situación como esta, porque esto está golpeando la economía. Los economistas aparecen sin pronósticos. Me parece que en general atravesando una gran prudencia y también una gran incertidumbre, como porque les preguntan, bueno, ¿y qué puede pasar y qué no puede pasar? Y la verdad es que no tienen demasiadas respuestas. La ciencia, la medicina, quizás es la que está mejor preparada para estos momentos, ¿no? Y parece comportarse con cierta prudencia en esta situación, porque reconocen que a pesar de todos los avances que nos permitió la tecnología en los últimos años, esto nunca lo habíamos estado mirando, nunca nos imaginamos que esto podía estar pasando. Entonces me da la sensación de que nos mete en un espacio donde no estamos preparados. Ninguna universidad, ninguna escuela, ninguna maestría nos preparó para esto. Claro, y yo no sé si cuando refieres la preparación de la ciencia, de pronto lo refieres es un poco como que hay un poco más de humildad, como de reconocer, sí, absolutamente. como de reconocer Absolutamente. Sí, a ver, a mí me parece que esto nos puede hacer un tirón de orejas y nos puede llevar a mirar aspectos de nuestra humanidad que no estamos mirando o que dejamos escondidos o abandonados, ¿no? Uno es empezar a transitar nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad ante situaciones que nos superan. Otra es, digamos, eso nos pone de cara contra la humildad, digamos, nos hace tentar una cierta arrogancia,
omnipotencia en la que en muchos aspectos estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, creo que me parece que como lado bueno, lado positivo, me da la sensación de que nos puede hacer reflexionar, nos puede llevar a tomar conciencia sobre muchos aspectos de cómo estamos viviendo. Y bueno, y si de pronto nos enfocásemos un poco más en hablar de las posibilidades y de las oportunidades que la situación abre, porque la crisis como tal, ¿cierto? Lo que está generando a nivel político, lo que está generando a nivel económico, lo que está generando incluso en esas dinámicas o en esas nuevas dinámicas sociales, y en entender que lo que hasta hace, no sé, 8, 15, 20 días creíamos que era así, o sea, hay partidos de fútbol, hay carreras de Fórmula 1, hay partidos de la NBA, hay eventos masivos. Hay cines, hay manifestaciones, hay eventos. Esa cotidianidad en la cual creíamos que eso pasaba simplemente, pues un evento como estos nos muestra que así deja de pasar. Y deja de pasar en aras del mismo cuidado, de la misma preservación de nuestra humanidad, ¿cierto? En ese contexto, entonces, ¿por qué no mirarlo desde lo que tú acabas de mencionar? Y es desde las posibilidades. Y entendiendo que muchas personas en estos momentos pueden estar pasando por un momento de crisis en donde pueden estar viendo demasiado futuro y especulando sobre qué va a pasar si a su casa llega el coronavirus o qué va a pasar si no puede salir a trabajar y entonces cómo genera la manutención, qué va a pasar si de pronto cierran la fábrica o generan cierto tipo de directrices en donde nos piden que no salgamos de la casa. ¿Qué tipo de oportunidades crees tú, Hugo, que surgen ahí en ese espacio? No tengo ni idea qué oportunidades pasan, qué puede pasar, pero me estuve preguntando hoy a la mañana, porque además, como las cifras van aumentando y se van modificando segundo a segundo, lo que nos sorprendía ayer, hoy empezó a naturalizarse, ya es algo común, y hoy nos sorprende algo nuevo todavía, ¿no? Las cifras no paran de subir, los acontecimientos que se van cancelando son cada vez más y más, ¿no? ¿Qué pasaría si esto continúa así, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con los partidos de fútbol internacionales, bueno, se juegan sin público. Y en algún momento tal vez se suspendan los partidos de fútbol y se suspendan los espectáculos artísticos, el teatro, el cine, los museos, las manifestaciones políticas, y se suspenda todo. Cada vez, esto puede pasar de aquí a 15 días. ¿Qué podría seguir después? La verdad que no tengo ni idea qué podría seguir después. Ahora, sí creo que esto nos lleva a todos, yo no sé, creo que a sensibilizarnos, y en esa sensibilización creo que puede haber varios caminos. Uno, podemos tomar mayor conciencia de cómo estamos viviendo, qué cosas son necesarias, cuáles no, cómo invertimos nuestro tiempo, no sé, infinidad de cosas que puedan surgir. Y también esto nos puede empanicar y llenarnos de miedo e imaginarnos cosas que pueden ser mucho más graves de las que podrían pasar y agravarlas, ¿no? Todavía. Claro, pero mira que en eso que tú acabas de mencionar de generar mayores niveles de conciencia, quizá en algunos espacios o en algunos escenarios o en algunas áreas
ni siquiera sabíamos o nos dábamos la posibilidad de tenerla, porque dábamos por sentado o por determinado que así se vivía o que así eran las cosas. Y quizá situaciones tan abruptas como estas nos muestran que no, que la vida es un constante devenir, un constante cambio, y que lo que hoy creemos que no tiene otra forma de visualizarse u otra forma de entenderse, mañana pasa algo y ya no es si quieres que exista otra forma, sino que llega esa otra forma y requiere que te adaptes. Y cuando refieres esa dualidad entre generar temor o generar un proceso de adaptación, quizá también nos invita a entender que cuando se presentan cierto tipo de situaciones que vemos como muy contradictorias o como muy fuertes, surge en nuestra naturaleza humana o en nuestra esencia una capacidad para rediseñarnos y una capacidad para adaptarnos que a veces olvidamos que está ahí, que está a nuestro servicio, que está disponible, ¿cierto? Y nosotros en nuestros discursos o en nuestras conversaciones pareciese que nos las negáramos, pareciese que nos dijéramos, no, es que no, pues me toca trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, me toca vivir de esta manera, me toca tener este tipo de cosas, y nos encerramos en una cantidad de cárceles, pero que solamente existen en nuestro querer. Sí, en nuestras conversaciones. En nuestra conversación, o incluso en ese querer pertenecer a cierto tipo de comunidades o de grupos. Pero no hay tal. O sea, podemos rediseñarnos, reinventarnos y hacer cosas diferentes cuando decidimos, ¿cierto? O cuando el entorno, ¿cierto? Porque era algo que también mencionabas hace un momento, y es que somos fruto del entorno, somos fruto del contexto. Somos, parafraseando el tema central del contagio del coronavirus, somos seres contagiosos, ¿no? Nos contagiamos en las conversaciones, nos contagiamos de los estados de ánimo, ¿no? Somos seres que nos contagiamos fácilmente, que nos transmitimos la experiencia interna de una vía que aparentemente es mágica, ¿no? Porque entramos en esta conversación, entramos en un estado de ánimo nosotros mismos. Y esto nos pasa cuando voy al supermercado, cuando subo un taxi, cuando entro en una tienda de ropa, cuando estoy en el trabajo con los colaboradores, con los compañeros, cuando llego a mi familia, y bueno, y así nos vamos contagiando, ¿no? De todo lo que vamos viviendo. Pero mira que en esa expresión que utilizas, que me parece súper acertada, ¿cierto? En el sentido de que nos vamos amalgamando de acuerdo como a la situación que se nos va presentando, incluso empiezan a generarse unas ilusiones, y es que somos libres, ¿cierto? Y es que somos libres, o es que controlamos cierto tipo de circunstancias y demás, y a veces no nos damos cuenta que estamos funcionando en un automatismo. Estamos funcionando en una serie de dinámicas o en una serie de comportamientos que ni siquiera nos preguntamos si son los que nosotros queremos vivir, si nos sentimos cómodos con eso, si nos sentimos pleno con eso. Pero como así lo dicta la sociedad que me acaba de contaminar, o de la cual me estoy dejando contaminar, o de la cual incluso me quiero contaminar porque es que ya no quiero pertenecer a este estrato, sino que quiero pertenecer a este otro. Ya no quiero pertenecer a este grupo, sino que quiero pertenecer a este otro grupo. Entonces entramos en cierto tipo de dinámicas que creemos que nos van a permitir más tranquilidad, no sé, más felicidad, más de algo. ¿Sí? O más libertad. O más libertad.
y empezamos en ese automatismo a comportarnos como dicta ese contexto social y pocas veces nos acordamos de nosotros, pocas veces nos acordamos de qué queremos que pase o qué queremos que suceda. Y creo que esto es una oportunidad grandísima, grandísima, en el no poder salir de casa en algunos lugares o incluso en el tener que restringir cierto tipo de actividades que estaban dentro de esa cotidianidad y el estar más cerca de nuestra familia o nuestros seres queridos, de conocernos, de vernos un poquito más profundo y venga, usted es mi hermano o mi hermana o mi padre o mi madre o mi pareja y ve que antes solamente hablábamos 15 o 20 minutos al día y ahora que tenemos más tiempo, ¿por qué no nos conocemos más? Bueno, sí, ya está pasando eso, ya está sucediendo, ¿no? Con gente que viene de viaje y se queda en esta cuarentena, en estos 14 días, que está mal llamado cuarentena, ¿no? Tendría que ser una catorcena. Claro, una catorcena. Y bueno, sí, estar haciendo lo que, una vez más, estar haciendo lo que por alguna razón dejamos de hacer o no hicimos nunca. Pero estabas trayendo algo que me gustaría tomar, que es el tema de cómo muchas veces ese deseo de formar parte de una comunidad, de un público, de un sector, por el hecho de pertenecer, estamos pendientes de lo que hacen los demás, de lo que les pasa a los demás, y nos dejamos llevar por la corriente, olvidándonos de nosotros mismos. Pero contrariamente a eso, también pasa otra cosa, que es casi lo opuesto, y es que, creyendo que soy libre, hago lo que quiero en el momento que se me antoja, y pierdo de vista que lo que yo hago puede afectar a los demás. Por ejemplo, en Argentina está pasando de personas que vienen de viaje de Italia, Francia, y se les pide que hagan estos 14 días de encierro en su casa, en este catorcenio, como lo bautizamos, o catorcena, y dicen, no, a mí nadie me va a prohibir que yo salga. Y de pronto, ahí me parece que también hay una confusión entre lo que es una libertad, que es una libertad que en definitiva condena, o que puede condenar a mí mismo y a otros, ¿sí? Y hacer uso de ese derecho de que yo tengo el derecho a elegir, sin asumir la responsabilidad de que lo que yo elijo les puede afectar a otros. Y entonces me parece que ahora entramos a reflexionar sobre un montón de aspectos de nuestra humanidad que tiene que ver con tomar conciencia, ¿no? Digamos, cómo estamos todos conectados, contagiados y conectados, ¿no? Cómo corremos ese riesgo de estar conectados y que lo que yo haga afecta a mi entorno, ¿sí? Sin perder de vista que por pertenecer a ese entorno dejo de ser auténtico o me olvido de mí mismo. Como hay como una paradoja, algo que nos lleva, yo creo que es un espacio para reflexionar justamente sobre eso, ¿no? Para poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Para poder encontrar ese punto a medio que sí creo que requiere de una gran conciencia, de reflexión, de estar en contacto con nosotros mismos sin perder de vista el entorno. Claro, es que creo que en ese
no entender, que creo que es algo que sucede con muchísima cotidianidad, a veces no entendemos que lo que hacemos afecta al otro. A veces ni siquiera entendiéndolo nos importa. Y creo Pero que... el coronavirus es un ejemplo cabal de esto, de cómo... Claro, pero mira que es una posibilidad grandísima, de lo que tú acabas de mencionar, de cada vez ser más consciente, de entender que soy interdependiente del ecosistema o de la sociedad, ¿cierto? En la cual cohabito, y que es momento de ser responsable, ¿cierto? O sea, como un adulto hacerme cargo de lo que sea que se está presentando en mi vida, con mi vida y en el entorno en el cual me muevo, y actuar en coherencia con lo que a veces decimos, porque en esa capacidad lingüística que tenemos, a veces nos volvemos muy discursivos y decimos que queremos el bien para los demás, como lo pueden decir nuestros políticos que quieren sacar nuestros países adelante, o los economistas, como en algún momento pueden decir, no, es que si hacen esto, las economías de sus países va a suceder este tipo de cosas, y sin meternos en más temas que pueden ser molestos para algunos, hacernos cargo de lo que de nuestra parte, digamos que está ahí, que tenemos disponible, no solamente para generar los aprendizajes que posiblemente nos pueda traer este espacio, sino para ser coherentes y consistentes en lo que queremos generar o producir, porque también creo que es una posibilidad interesantísima de crear o de diseñar ese futuro o esa experiencia que quiero tener en otros momentos. Y es entender también lo que mencionabas hace un momento, y es que pues si conversábamos, quizá ahorita va a haber mucho más la posibilidad de conversar, y en ese conversar podemos diseñar una gran cantidad de cosas y entender que la profundidad de las conversaciones que tenemos refiere a la salud o a la calidad de las relaciones mismas que tenemos. Y a veces no nos gusta preguntarnos eso, a veces no nos gusta ni siquiera ser conscientes de eso, a veces no nos gusta ni siquiera darnos cuenta que tenemos una pareja, o que tenemos unos hijos, o que tenemos una familia o unos hermanos con los cuales no tenemos relación porque pues no hay conversación. Pero mira, con respecto a la importancia de las conversaciones en nuestra vida, ¿no? Nosotros en este momento en el planeta somos aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes, ¿no? De los cuales hay, vamos a poner, 100 de esos 7.000 millones, hay 100, vamos a ser redondo y para arriba, 150.000 personas que fueron afectadas por ese virus. El resto de las personas nunca vimos el antivirus, nunca hicimos contacto, no padecimos sus efectos, pero en nuestras conversaciones está siendo el protagonista de nuestras vidas. Sí. Fíjate la fuerza de las conversaciones. Yo no estoy diciendo que con una conversación vamos a salir de esta situación, pero qué importante que son las conversaciones en nuestras vidas, porque la conversación que ha surgido en todo el planeta, a todos, en mayor o menor medida, con más o menos conciencia, nos está tocando a todos. Porque esas conversaciones en las que estamos nos llevan a tomar decisiones, a tomar medidas, a actuar de una manera que nos está cambiando y que yo creo que va a cambiar una infinidad de patrones de conductas. Por ejemplo, algo que está pasando ya, que la gente no está yendo a trabajar y trabaja desde su casa. Claro. Eso va a dejar algo que para nosotros es ya algo habitual. Sin embargo, yo creo que eso va a dejar una huella,
va a marcar una modificación en una serie de hábitos y eso va a afectar la economía, va a afectar, no estoy diciendo que sea mejor o peor, digo que se van a modificar infinidad de cosas y todo empieza en una conversación. Cuando alguien dice, está pasando esto. Claro, pero mira la singularidad que trae esta partecita. Y es, a pesar de que a esos más de 7.000 millones de habitantes, descontando los 150.000 que en estos momentos pasaron o están pasando por la influencia del coronavirus, los otros no ha sido necesario que estemos contagiados. No. Sin embargo, no quita que estemos teniendo una experiencia emocional, en muchos casos de temor, en muchos casos de ansiedad, de zozobra, bueno, de cualquier cantidad de emociones, que de alguna forma condiciona el cómo se van comportando. Y si pudiésemos retomar el tema de ser conscientes y nos damos cuenta de lo que nos genera nuestros pensamientos y nuestras conversaciones y atesorar eso y decir, miércoles, es que cuando me pongo a hablar con mi vecina o con mi vecino o con mi amiga o con mi amigo de que es que mi vida está muy mal, de que es que me pasa esto, me pasa aquello, y entender la carga emocional de la cual me estoy apropiando y lo que me estoy generando, quizá también podría ser una oportunidad bien interesante para poder entender lo que tú acabas de mencionar, y es, las conversaciones son fundamentales, pero no solamente las que tengo con alguien más, sino las propias conversaciones que tengo conmigo. Claro, porque a veces no lo dimensionamos, no lo percibimos. Por supuesto, porque además yo creo que ya esta experiencia que estamos viviendo como humanidad, este lapso de tiempo, que no es un lapso de tiempo en la historia muy grande, esto nos va a marcar a nosotros, toda esta generación que estamos vivos, todos estamos, que somos conscientes, a todos nos va a marcar esto. Claro. Inevitablemente. ¿No? Nos va a marcar y va a quedar un registro emocional de esto y por supuesto un relato acerca de esta experiencia que por supuesto será diferente en cada individuo, pero cada uno se va a quedar con una historia acerca de esto. Claro. Y esto nos va a marcar. Claro, es que incluso mientras tú hablas, yo creo que cada vez la naturaleza, ese elemento desconocido al cual le podríamos llamar fe o espiritualidad, que cada uno lo vivencia y lo experimenta de una forma diferente, creo que lo que nos deja en el aire es esa falibilidad que tenemos como seres humanos, y en donde en algunos espacios, en algunos escenarios caminamos en una soberbia y en una altivez de controlar cosas, de predestinar cosas. Sí. La naturaleza sabiamente en diferentes episodios de la historia y de la humanidad nos ha marcado que pues, somos parte de un ecosistema, pero que no somos ni el ecosistema, ni somos quienes definen cómo va a ser el ecosistema, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que yo creo que en algunos casos el poder lograr que las cosas sean como nosotros queremos nos genera la ilusión de que así puede ser siempre. Y dado que como las cosas son como yo quiero, en algunas ocasiones, yo creo que soy el único creador de ese resultado. Y tal vez en esa interpretación pierdo de vista que yo soy parte de esa creación, pero que hay un montón de elementos que yo tal vez no reconozco, que han hecho posible que pasara eso que pasó. Entonces vivo en la ilusión de que yo puedo controlar ese resultado. Y la verdad es que no controlo nada, ni siquiera el que fue de acuerdo a como yo lo deseaba. Es que incluso en eso que tú acabas de mencionar, considerar que somos el epicentro generador de esa situación, incluso es un poco pretencioso,
porque a veces no nos damos cuenta que, claro, nosotros hicimos nuestra parte, pero se alinearon otra cantidad de elementos y situaciones que generaron que, ayudado por mis actos, pues se pudieran consolidar algo, ¿cierto? Un resultado. Y a veces, sí, y a veces tendríamos que ser, digamos que un poco honestos, si eso que logramos era lo que nosotros estábamos pensando que íbamos a lograr. O simplemente se dio algo positivo y decimos, ¡ay, lo logré! ¿Cierto? Claro. Porque también muchas veces nos imputamos resultados y decimos, mira lo que logré, pero si le hubiéramos preguntado cuando estaba ejecutando las acciones, ¿qué sería lo que lograría? Posiblemente encontraríamos que no hay una respuesta sólida o concreta o concisa con lo que efectivamente sucede. Y ahí yo creo que es importante también resaltar algo, y es la gratitud. Exacto. Sí, la gratitud y también ser consciente de que eso, lo que estamos diciendo, no quiere decir, de esto que estamos hablando, no quiere decir que me quede sentado cruzado de brazos esperando que las cosas pasen, para nada, porque si yo no hubiese hecho, si yo tengo una gran responsabilidad en cómo hago que las cosas, en una participación para que las cosas sucedan, pero no solo suceden porque yo las hago. Claro, y otra vez me aparece el equilibrio, ¿no? Ese punto medio donde, igual que ese equilibrio entre la paradoja que hablábamos antes de pertenecer y dejarme pertenecer a un mundo y olvidarme de mí, o ocuparme solo de mí y olvidarme del mundo. Es decir, un punto de equilibrio. Y en esto también, un equilibrio entre dar todo de mí, poner todo mi esfuerzo, todo mi compromiso, mi involucramiento, hacerlo todo, pero no por eso tengo la garantía de que va a suceder. Claro. Claro, y ahí cuando tú refieres, yo creo que lo de la parte del equilibrio es importante también entender que el equilibrio no es porque va al centro, sino porque de acuerdo a la circunstancia, al contexto y a los elementos que se van presentando, en cada momento requiero equilibrios diferentes, ¿cierto? Requiero irme moviendo, adaptándome y danzando, traigamos lo del baile, danzando con las circunstancias y con las situaciones que se presentan. ¿Y qué tal si de pronto entonces fuésemos como cerrando un poco ahí frente a todos los aprendizajes que se pueden ir generando y le diéramos también la aparición o la oportunidad que implica dos elementos? Uno, el vivir un proceso, y dos, el tomar acción para poder que ese proceso se vaya dando. Sí, a ver, yo creo que, a ver, volviendo al tema conversacional, cómo poder ser consciente de que en nuestras conversaciones nosotros hacemos declaraciones que crean realidad. Si yo digo esto es un desastre, para mí esto es un desastre. Tal cual. ¿Cómo poder empezar a distinguir claramente las afirmaciones de los juicios? O sea, que fallecieron 150, que fueron atacados, 100 afectadas por el virus, 150.000 personas, creo que son menos, ¿no? Pero redondeando, y que murieron 4.000 y pico, cuando el día que más personas fallecieron por el coronavirus, creo que fueron 107 personas. El cáncer mata 33.000 o 35.000 personas por día. ¿Será por día o por año? No, por día. ¿Sí? Y ayer un médico hablando de esto. Entonces, en el mundo, ¿no? En el mundo. Claro. Yo me quedé muy impactado con esas cifras. Y eso es poder empezar a basarnos en afirmaciones. Esto no quiere decir descuidarme de esto y no ponerle atención. Pero cómo en nuestras conversaciones nosotros creamos realidades
que muchas veces están basadas en hechos concretos, pero muchas veces están basadas y tomadas por nuestras emociones, por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, por informaciones o afirmaciones que no tenemos evidencia. Entonces, me parece que cada vez más es importante ser consciente de qué estamos haciendo cuando conversamos, porque cada vez que conversamos podemos crear diferentes destinos, ¿sí? Sobre todo en nuestros mundos emocionales individuales, personales y en los contextos en los que nos desenvolvemos. Por eso me parece tan importante ser conscientes también de las conversaciones en las que estamos transitando. Sí, y de pronto hacer la claridad de que la construcción de nuestras realidades o nuestros mundos muchas veces refiere a ese espacio emocional en el cual habitamos. Porque el hecho es el hecho, ¿cierto? La situación de cuántas personas mueren por cáncer al día o de cuántas personas murieron por el tema del coronavirus es un hecho. Pero el cómo cada uno vive ese hecho, en donde se nos volvió paisaje o se nos volvió normal que al día mueran tantas personas por cáncer, y que en estos momentos el tema del coronavirus nos esté tomando y nos esté generando colectiva y social y humanamente tantas cosas, creo que es una posibilidad también como para recuperar esa capacidad de asombro, y en esa capacidad de asombrarnos por las cosas que suceden, ¿cierto? Y de darnos cuenta de cómo también eso podría llegar a sucedernos a nosotros, empezar a actuar de una forma coherente y consistente con lo que queremos construir. Y en ese proceso, para llegar nuevamente al punto que tú mencionas de las conversaciones, cada momento, cada instante, ser más consciente del discurso que tengo en la cabeza, del tipo de pensamientos que me embargan, del tipo de expresiones o de palabras que utilizo, porque de acuerdo a esos pensamientos, de acuerdo a esas expresiones o a esas conversaciones que tengo, es como vivo en la cotidianidad. Y creo que ahí es donde está esa gran posibilidad o esa gran oportunidad de una forma consciente, presente, responsable y adulta, pues construir algo que no sea de utilidad y no sea de beneficio personal, pero también colectivo. No sé de pronto con qué te gustaría ir como cerrando en este espacio sensacional. Solamente en tomar conciencia, en reflexionar y reflexionar de una manera, yo diría, profesionalizada, ¿no? Digamos, que nos vayamos profesionalizando en nuestras reflexiones, que busquemos elementos como para poder conversar cada vez con mayor efectividad, porque eso nos va a permitir lograr mayor bienestar. Ya. ¿Y te parece si esa expresión de que la conversación sea más profesionalizada la llevamos a que sea un poco más adulta y responsable? Totalmente, absolutamente. Tiene que ver con eso. Está directamente relacionado con eso. Sí. Bueno, a quienes nos están viendo, les queremos compartir un poco acá de lo que nos sucede, ¿cierto? Con este tema del coronavirus, porque pues supongo que todos de alguna forma estamos viviendo los embates y los efectos del tema, y pues dejarlos con nuestras reflexiones e invitarlos a que si en algún momento tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, nos la dejen acá abajo y que nos cuenten a ustedes qué les está pasando, qué les está sucediendo con este tema. Pues creo que este tipo de espacios nos permite seguir estando en contacto sin correr el riesgo de pronto alguna contagio o de seguir, digamos que duplicando las personas que se están, digamos que contagiando con este virus. Que la situación que está pasando pues sea de aprendizaje y de desarrollo para cada uno, y que pues nos sigamos viendo y sigamos aprovechando los elementos tecnológicos que pues tenemos en estos momentos a la mano y nos siguen permitiendo estar en contacto y seguir evolucionando y creciendo. Hasta luego.